Hola estudiantes, bienvenido a este curso de lengua española 3. Yo soy la profesora Marta y hoy empezamos el módulo cuarto. Vamos a tratar como tema general, el tema que nos ayuda a organizar los asuntos de expresión, es vida y naturaleza. Y en la primera unidad vamos a tratar de salud y entorno natural como temas generales y luego a partir de estos temas que les invito siempre a buscar más textos, buscar ampliar el vocabulario, buscar trabajar la expresión, luego vamos también a ver algunos elementos de la gramática, de la estructura de la lengua española. Cuando tratamos de vida y salud, quizás el primer asunto que viene a la mente es pensar en los cuidados. ¿Cómo es que cuidamos de nuestra salud? ¿Qué es lo que debemos hacer? Práctica de ejercicios, alimentación, etc. Luego, correlacionado, podemos hablar del cuerpo humano, las enfermedades, dolores, así que trabajamos el vocabulario, pero además la expresión. Si necesitamos tratar de estos asuntos, ¿cómo es que podemos expresarnos en lengua española? También podemos pensar un poquito en cómo es posible alcanzar, tener y mantener una vida sana. Tratar de poner la práctica deportiva, la práctica de ejercicios en la rutina diaria. También pensamos en términos del cuerpo, el envejecimiento, el paso del tiempo, los cambios que empezamos a sufrir, ya sean físicos, pero igual emocionales, psicológicos, mentales e incluso en lo que uno siente y piensa con el paso del tiempo. Si todo esto está relacionado también para tratar de la salud, ¿cuáles son los tratamientos que podemos pensar convencionales, naturales, qué tipos de medicinas, cómo incluirlos, etcétera? Sobre las dietas, el tipo de alimentación que queremos tener y mantener regularmente, hay varios tipos que podemos saber cómo son para conocer y para hablar de ellas. ¿Qué sería una dieta mediterránea? ¿Cuáles tipos de alimentos? Luego la vegana, una dieta occidental, una dieta de cafetería, dietas más restrictivas, de acuerdo quizás con edad, también con la intención de por qué hacer tal dieta, por cuánto tiempo, o si es necesario en términos de enfermedad, de salud, lo que sea. Así que al pensar en esto, es importante pensar las posibilidades, si es accesible, los gastos, tiempo, pero también los riesgos, si vale la pena investir en esto y al mismo tiempo mantener la salud. También hablamos de las medicinas, la medicina convencional, la estética y pensar en el cuerpo físico mismo y su relación con la mente, desde la máxima que siempre se repite, mente sana, cuerpo sano. Todos estos son temas que vale la pena que como estudiantes podéis tratar, conocer, buscar, leer más para ampliar el vocabulario y para mejorar su conocimiento de la misma lengua. Si tratamos de enfermedades, podemos pensar en algunas aquí que es importante conocer, si hace falta identificar, si estamos viajando por el mundo hispánico y necesitamos buscar a un médico, ayudar a alguien, lo que sea, tener este vocabulario ampliado, saber utilizarlo, saber comunicarse, es importante. Aquí tenemos algunos, por ejemplo, pensar en enfermedades cardiovasculares, es decir, las enfermedades del corazón. Luego hay otras enfermedades respiratorias, enfermedades del pulmón o en el plural pulmones, que pueden ser debido al tabaco. Entonces, consecuencia de unos hábitos. El tabaco tiene que ver con el uso de cigarrillos, con los puros, los cigarrillos electrónicos, etc. Luego pensamos también en enfermedades mentales como los trastornos psicológicos, los trastornos que son decurrentes de abuso de sustancias adictivas,
normalmente se dice cuando una persona es drogadicta. Así que ser drogadicto a una de estas, desde las lícitas, pero sobre todo las ilícitas. También en términos de enfermedades tenemos las lesiones que pueden o no ser intencionadas, sobre todo las lesiones no intencionadas, porque nadie quiere lesionarse normalmente, pueden ser causadas por caídas, por las magulladuras, también por intoxicación, envenenamiento, por accidentes como accidente de tráfico, etc. Luego, en el campo de tratar, hablar, comunicar sobre dolores, hay muchos también de acuerdo con el cuerpo humano, pero podemos mencionar algunas. Dolor de muelas o de dientes, dolor de garganta, dolor de cuello, dolor en o de la panza, dolor en los riñones, en la espalda, en las piernas, en los pies, en los ojos, etc. Así que como pueden ver, tratar de enfermedades, podemos tratar, hay un amplio vocabulario, hay muchísimas cosas de las que podemos tratar, incluso también del cuerpo humano. Pueden revisar, esto seguramente ya habéis estudiado, hablar de las partes del cuerpo humano en español, así que es un vocabulario interesante y que nos ayuda en esta clase también. En la secuencia, pensar en las consecuencias de determinadas enfermedades. ¿Qué es lo que siento? Los síntomas, consecuencias o síntomas de una enfermedad. De las enfermedades físicas podemos pensar en el cansancio, en el dolor o los dolores, algunas alteraciones que son posibles, alteración de la apariencia, alteración de las capacidades físicas, como la pérdida de la autonomía, la pérdida de la independencia. Así que somos dependientes ahora de una forma de transporte, como moverse, cómo alimentarse, cómo vestirse, etcétera, si necesitamos más a dónde podemos ir, si necesitamos o si uno necesita más o menos ayuda, incluso para las actividades normales, cotidianas del día a día. Luego, en términos de enfermedades mentales, ¿qué es lo que podemos presentar como síntomas o consecuencias? Malestar mental, una pérdida de memoria, el cansancio mental, la instabilidad mental o emocional, el insomnio, no poder dormir por la noche, tener problemas con el sueño, etc. En términos del convivio social, también hay las consecuencias sociales de determinadas enfermedades, como la desestructuración familiar, también social, una falta de integración, aislamiento, pánico, etc. Igualmente, se puede tratar de muchos temas aquí. Es algo que está al tanto, es muy contemporáneo, nos interesa pensar en las enfermedades del día a día, de lo cotidiano, del siglo XX, que pueden acometer a personas de todas las edades. Así que vale muchísimo la pena buscar, leer sobre estos temas en periódicos, en revistas, en páginas específicas, etcétera. Intentar leerlo en español para tener una comprensión, para ampliar la comprensión receptiva, comprender las lecturas, comprender lo que escuchamos y también poder comunicarnos sobre estos temas, sobre todo cuando hay necesidad. Seguimos con las consecuencias. Sí, hemos visto las físicas, mentales, sociales. Ahora hay también las económicas, tener que tratar, cuidarse por una determinada enfermedad, quizás a largo plazo o por toda la vida. Esto puede acarrear problemas financieros, pérdida de ingresos, de trabajo, cambio en el trabajo, etc. Esto en la vida diaria, ¿qué consecuencias se puede tener? Sobre todo una incapacidad para trabajar. Hay que estar en el paro y luego buscar. Hay asistencia, tenemos, se puede anticipar una jubilación y luego seguimos teniendo al menos algunos ingresos, etc. Desde el punto de vista de pensar en estas enfermedades, entonces pueden ser infecciosas o no transmisibles.
pueden tener complicaciones menores o pueden poner en riesgo la vida de una forma más acentuada, ya sea a modo individual o quizás social, como ocurre en las pandemias. También podemos hablar, expandir este tema pensando en las formas de evitar, las formas de prevención, las formas de cuidado y etcétera. Por fin, podemos pensar en el impacto de estas enfermedades a nivel personal, a nivel físico, también de la vida misma cotidiana, de la vida concreta. Quizás sea necesario tener el control a través de medicinas, hay que tomarlas con frecuencia todos los días, también buscar tratamientos específicos que pueden ser por un corto periodo o de por vida, y luego esto entra para una rutina diaria. Esto implica decir que tenemos la vida impactada, sobre todo cuando se trata de uno mismo, a nivel personal, a nivel del individuo, pero igualmente puede ocurrir si estamos tratando de una persona, de una enfermedad, de una persona cercana, un familiar, alguien a quien necesitamos ayudar a cuidar, etc. Para estos temas, para tratar de ellos, nos ayuda a conocer un poco más de la estructura de la lengua para seguir construyendo sentido a lo que decimos, a lo que escribimos, a nuestra argumentación para poder comunicarlos. Necesitamos seguir conociendo un poco más, ampliando el vocabulario, conociendo la estructura de la lengua, cómo construir sentidos, cómo construir la argumentación para que podamos comunicarnos de una manera más efectiva, para que podamos avanzar en el conocimiento y en el uso de la lengua española. Tratando de oraciones subordinadas consecutivas, vamos a ver qué son. Son adverbiales, claro, subordinadas, así que no tienen su sentido completo, establecen una relación de dependencia con una oración principal. Son adverbiales introducidas por conectores que van a indicar consecuencia. Recordamos aquí estas expresiones y estos conectores que utilizamos para expresar la consecuencia pueden ser así que, en consecuencia, es por todo esto que, es por lo que, por eso, de ahí que, luego y otras que pueden tener el sentido semejante. Aquí tenemos algunos ejemplos para que veamos estas construcciones siendo utilizadas. Desde que era quinceañera, María no cuidaba su alimentación. Aquí tenemos una expresión que nos da el principio de la idea, pero necesitamos completarla. Desde que era quinceañera, María no cuidaba su alimentación. Ya pensamos, ¿hay consecuencias? ¿Cuáles podrían ser? Luego tenemos dos formas aquí de completar. Por eso desarrolló problemas de tensión alta, sería una forma, y conseguimos completar aquí todo el sentido, o entonces podríamos decir, desde que era quinceañera, María no cuidaba su alimentación, así que necesita tomarse medicinas a diario, aunque sea bastante joven todavía. Parece que hay casi una paradoja, aún siendo muy joven, no sabemos exactamente la idea, pero a causa de lo que hacía cuando era jovencita, con sus 15 años, que no cuidaba su alimentación, la consecuencia está ahí. Así que necesita tomarse medicinas a diario, lo que por lo general podríamos pensar que sería más común con personas mayores, con personas de más edad. Hemos visto dos ejemplos de cómo utilizar las oraciones subordinadas consecutivas que van a expresar la consecuencia. Bueno,
Podéis entrenar, sería interesante ahora hacer una pausa, poder trabajar utilizando el contenido de que estamos tratando, los temas de que estamos tratando, medicinas, enfermedades, cuidados con la salud, etcétera. Es un tema muy propicio para hablar de causas, de consecuencias, así que podéis hacer esto una pausa, entrenar, hablar, comunicarse, escribir, empleando ideas completas con oraciones subordinadas, adverbiales que van a ser consecutivas para introducir una consecuencia. Terminado esto, seguimos con otro contenido importante que puede que esté relacionado, como vamos a hacer aquí, relacionarlo con la idea de cuidar la vida, la salud, tener una vida sana. Sería tratar de vida sana y práctica de ejercicios o práctica de deportes. ¿Por qué nos interesa? Sobre todo porque necesito aprender cómo hacer. Así que voy a necesitar recibir orientaciones. Y para tanto, vamos a ver cómo utilizamos la lengua o cómo utilizar la lengua desde el punto de vista de estructura, de construcción, incluso gramatical, para dar orientaciones, consejos, órdenes, etc. En el primer apartado tenemos muévete. Para tener una vida sana y para poder practicar ejercicios, poner el cuerpo en movimiento, la idea es haz ejercicios, baila, corre, nada, es decir, como aparece al principio, muévete. Un otro consejo que es muy repetido, la gente suele creer que es importante, no abuses del alcohol, no abuses de la sal, tampoco del azúcar o de la grasa. Hay consecuencias directas en el cuerpo, físicamente, pero además psicológicamente, emocionalmente, etc. No fumes. El tabaco causa grandes y graves problemas. Practica deportes. Elige uno que te guste, ya sea de cancha, al aire libre, individualmente, con grupo, da igual. Así que practica deportes. Cuida de la alimentación, así que come más frutas o después come sano. Una comida sana, no la comida basura, está con exceso de industrialización, alimentos procesados, etc. Importantísimo, bebe agua y lo mismo, relájate. Hay que aprovechar también la vida, hay que descansar lo suficiente. Al final de esta lámina tenemos orientaciones en rojo para que pongamos nuestra atención a estas formas verbales que aparecen aquí. Son algunas recomendaciones que están en forma afirmativa, pero además en negativa. Hay algunas diferencias, como vamos a ver en el primero, muévete, porque tenemos incluso el pronombre, relájate también. Luego tenemos las negativas, no abuses, no fumes, y las demás que son afirmativas, practica, come, bebe. En la vida cotidiana también utilizamos el imperativo muchísimo con frecuencia para dar instrucciones. Hoy día utilizamos tarjetas para casi todo, para pagar, para abrir y cerrar puertas o lo que sea. Entonces tenemos aquí un ejemplo de estas orientaciones, instrucciones que nos son presentadas con el uso del modo imperativo. Introduzca la tarjeta o acércala a la máquina. Luego pulsa los botones si es necesario y por fin retira la tarjeta. También utilizamos el imperativo si queremos ofrecer algo. Es posible, como prueba la galleta, es muy buena. En realidad, la intención es hacer un ofrecimiento, no es dar un orden, pero igual lo hacemos, prueba la galleta, es muy buena,
lo hacemos como ofrecimiento empleando el modo imperativo. Dar órdenes es lo que más relacionamos con el imperativo, igual como aparece aquí. Escribe el mail y envíalo lo antes posible. Puedo atenuar el orden con un por favor, una fórmula de cortesía. También se utiliza el imperativo para convencer, para persuadir a otro. Ven con nosotros, que te va a gustar el paseo. Vámonos, vente a casa más tarde, en fin. Es una idea, una invitación, pero a la vez también una forma de intentar hacer que la persona haga lo que queramos, convencimiento, persuasión. Utilizamos el imperativo al dar recomendaciones o consejos. En el transporte público, no entres ni salgas del tren, del vagón del tren, después del silbato. El silbato es un aviso sonoro, alto, para que la persona sepa que necesita ahora tener atención y cuidado. Las puertas van a abrir o van a cerrarse, así que no entres ni salgas del tren después de este silbato. Vamos a prestar atención a las diferencias cuando utilizamos el imperativo. Si volvemos, y les recomiendo que puedan volver las láminas, mirar con más atención, hay algunas diferencias porque hay el registro formal, el registro informal, luego hay el uso del afirmativo, igualmente del imperativo negativo. Son diferencias que vale la pena poner más atención. El siguiente, interesante que nos fijemos, cuídate y luego cuídese. Entonces, cuídate, cuídese. Lo mismo en el siguiente, hágame caso. Hágame caso usted. Hazme caso tú. Es decir, escúchame, te estoy diciendo algo, así que pon atención y claro, sigue lo que te estoy aconsejando, algo así. En el último de esta lámina, lo que tenemos es tanto una forma negativa como una forma afirmativa con los pronombres y como un ofrecimiento, una invitación más. No dejes de visitarnos. No dejes esta marca con la S, tú. No dejes de visitarnos. Así que conócenos. Si cambio al registro formal, no deje usted de visitarnos. Conózcanos. Algunos usos del imperativo, entonces, como una retomada. Aquí tenemos la repetición de estas mismas frases del último ejemplo, pero algunos usos del imperativo para convencer. Cuando utilizamos el imperativo, va a tener más impacto. Podemos intentar hacer el convencimiento de otras formas, quizás no tan directas, más sutiles, más a modo de una conversación normal con el indicativo. Pero si utilizamos el imperativo, tenemos más énfasis. Quizás lo logremos más rápido, más pronto o con más énfasis. Cómprese ese coche, le gustará. En vez de decir, bueno, creo que le va a gustar ese coche, sería bueno que lo comprara o algo así. Cómprese, le gustará. Entonces, estamos animando, es como si animáramos a la persona a comprar. Otras formas que son muy comunes, siempre que queremos animar, convencer, animar a la persona a hacer algo, ándale, hazlo, cómpreselo, como está en el ejemplo. Otros usos entonces para atraer la atención, para animar a la acción. Entonces podemos utilizar el imperativo, así como podemos utilizar otras formas. Como recién he dicho, quizás el imperativo logre este convencimiento con más énfasis, quizás más prontamente. Hágame caso, llévese el paraguas. Hazme caso y llévatelo.
Aquí, si el contexto ya es conocido, sé que estamos hablando del paraguas. Si va a llover, es bueno que lo lleve, por eso hazme caso o hágame caso, llévese el paraguas para que no tome lluvia. En fin, la idea aquí parece que el convencimiento es mucho más posible porque es más enfático el uso del imperativo. Otras formas, mire, es bueno llevarse el paraguas. Es más, mire, es bueno llevarse el paraguas. Te lo estoy diciendo, me escuchas si te da la gana o no. Es distinto de cómo llévese el paraguas. Lo mismo puede aparecer aquí cuando se utiliza el complemento directo. En lugar de decir el paraguas, utilizo un pronombre que lo sustituye. Es bueno llevarse el paraguas, es bueno llevarlo o es bueno llevártelo. También venga, la expresión para ánimo, venga, llévalo o llévatelo. Lo mismo, vamos, llévalo. Esos podemos utilizarlo en los registros más informales con personas muy conocidas o si estamos más a gusto para establecer la comunicación. Queremos atraer la atención de la persona con quien hablamos sobre un detalle o sobre una parte de la información. Es muy corriente que se utilice mire, mira o fíjese. La idea de fijarse, poner atención. Fíjate que o fíjese usted que. Y un ejemplo, fíjese que para mejorar la salud hace falta ejercitarse. Es muy común que escuchemos este tipo de construcción en español. En español se usan entonces otros tiempos verbales, otros modos, así como otras formas más o menos coloquiales, en fin, más corrientes, pero se utilizan además del imperativo, que sería lo más adecuado, digamos, desde un punto de vista normativo o gramatical, cuando tenemos intenciones de dar órdenes, consejos, recomendaciones. Pero estas otras formas no están equivocadas, no está mal utilizarlas. La cuestión es mirar el contexto. Seguramente el contexto va a determinar, así como la intencionalidad. El imperativo está muy presente en la lengua española cotidiana. Es bueno que la utilicemos porque sí, es normal que al hablar con un hablante, un hispanohablante, percebamos que van a utilizar el imperativo de muchas formas. Los hablantes de portugués, por ejemplo, pueden percibir una cierta diferencia porque muchísimas veces utilizamos en portugués el presente de indicativo con esta función de un imperativo, como una recomendación, un consejo, una orden, en fin. Pero en lengua española, el uso del modo imperativo es más cotidiano, es más natural para la gente al hablar. Ahora vamos a ver entonces cómo es que hacemos la construcción primero del imperativo negativo con algunos datos y algunos modelos y luego vamos a pasar al imperativo afirmativo. El imperativo negativo empezamos con él. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí que es más fácil pensar, tenemos el modelo del subjuntivo y lo utilizamos. El punto 1 nos destaca que las formas de imperativo negativo van a ser diferentes para tú y para vosotras, vosotros. Recordamos, no hay imperativo para la primera persona del singular, yo, porque si estoy dando orden, consejo, es decir, que la forma de comunicación implica un sujeto a quien se habla, con quien hablamos. En negativo, el imperativo va a seguir el modelo de conjugación del modo subjuntivo. No dejes de cuidar de tu salud. Es el modelo del subjuntivo, presente del subjuntivo, que yo deje, que tú dejes.
Así que ahí está el modelo que utilizamos. Así que no dejes tú de cuidar de tu salud, no deje usted de cuidar de tu salud. No dejemos nosotros de cuidar de nuestra salud y no dejen ustedes de cuidar de su salud. Vosotros lo vemos también. Es que es bueno recordar que el vosotros es una forma que va a aparecer en el español peninsular, en el español de España y en el estudio de la lengua española. Es importante que observemos. Aquí seguimos, no hagas demasiado esfuerzo, no hagas tú. Para vosotros, no dejéis de cuidar de vuestra salud. No hagáis demasiado esfuerzo. Entonces, aquí algunos ejemplos que nos ayuden a comprender esta forma de utilización. De modo rápido, podemos recordar cómo se construye en negativo. Será el modelo para usted en la tercera persona singular del presente del subjuntivo. Luego, vamos a añadir, agregar una S para tú, una IS para vosotros, vosotras y una N al final para usted. Como decía, que yo deje, que tú dejes, que él, que ella, que usted deje. Así que deje es el modelo. Para tú ponemos una S, no dejes. Para vosotros, no dejéis. Para nosotros, no dejemos, solo agregar esa terminación mos del plural, primera persona del plural, y la N para ustedes. No dejen de cuidar de vuestra salud. A modo de recomendación, tenemos aquí algo importante. No te olvides que los verbos que sufren cambios, que sufren irregularidades en presente de indicativo y presente de subjuntivo, mantienen tales cambios en imperativo. Eso natural, porque como hemos visto, si el presente del subjuntivo es el modelo para hacer el imperativo, si en el subjuntivo y luego en el indicativo también, por ende, hay esta irregularidad, en el imperativo va a pasar lo mismo. Ojo, entonces tenemos aquí dos ejemplos. No duermas tarde. Entonces, atención. Ojo, es eso, atención. El verbo dormir, yo duermo, indicativo. Que yo duerma o que usted duerma tiene la diptongación, la O se transforma en UE. Así que, atención, no duermas tarde tú, no se despierte demasiado rápido. ¿Ya? Entonces, va a seguir con aquí dormir y despertarse, despertar, entonces despierte. La diptongación va a pasar. La irregularidad se mantiene también en el imperativo. A modo de revisión o de hacer hincapié para que podamos recordar bien algunos detalles, en imperativo, afirmativo y en negativo, los verbos que cambian las vocales E o O, es decir, la E se transforma en IE y la O se transforma en UE, cambian en presente de indicativo y en subjuntivo, van a mantener estos cambios en las mismas personas. Así que cierra tú, no cierres tú la puerta. Cierre usted, no cierre usted la puerta. Cerremos nosotros, no cerremos nosotros. Cerrad, no cerréis. Bueno, primera persona plural, segunda persona plural, no hay la diptongación. Así que cerremos nosotros, cerrad vosotros, la forma afirmativa. No cerremos nosotros, no cerréis vosotros. Ya vamos a ver con atención por qué con vosotros es cerrad. Era lo que decíamos hace unas láminas atrás, que hay estas diferencias que hay que poner atención en el caso de vosotros. Aquí seguimos con la atención a la diptongación. Cierren
o no cierren ustedes. Vuelve tú, no vuelvas tú mañana. Y luego vuelva usted, no vuelva usted. Volvamos, no volvamos nosotros. Volved, no volváis vosotros. Y vuelvan, no vuelvan ustedes. Recordar también que los verbos que cambian la I por I, como en pedir, presente indicativo yo pido, subjuntivo que yo pida, medir, yo mido, subjuntivo que yo mida, esta vocal va a mantenerse también. Y luego va a aparecer también ahí en vosotros. Pedid ayuda, no pidáis la respuesta. Medid el espacio, no midáis sin el aparato adecuado. Entonces aquí es un cambio que sí, diferente del caso anterior. Aquí, cerremos, no cerremos, cerrad, no cerréis, sigue la E. Esos verbos como pedir, medir, en que la E cambia por I, en vosotros esto va a ocurrir. Y luego, imperativo negativo. Así que pedid ayuda. Afirmativo normal con la E. Pedir, pedid. Ahora sufre este cambio cuando es la forma negativa. No pidáis la respuesta. Lo mismo con medir, medid. Y luego en el imperativo negativo se mantiene este cambio para la I. No midáis sin el aparato adecuado. Atención aquí, la forma de la primera persona del plural, no mintamos, el verbo es mentir. Aquí también va a ocurrir para la primera persona del plural nosotros. No mintamos a nuestro médico. Y luego vosotros, no mintáis vosotros. ¿Ya? En el caso de dos verbos aquí, dormir y morir, pasa algo semejante, pero la O se convierte en U. El verbo es dormir, morir. Así que afirmativo, dormid 8 horas. Y luego en el negativo, no durmáis menos de 5 horas. Y el verbo morir, morir, es un orden un poco mala, ¿verdad? Pero igual. O entonces, no os muráis de hambre. Entonces, este cambio se mantiene. Es una cuestión misma de atención, por eso les digo, es bueno parar, poner atención, repasar y además leer, ampliar el vocabulario, ampliar el conocimiento con otras lecturas, con textos diversificados, porque estas palabras, estas construcciones van a aparecer y así uno se acostumbra a oírlas, a reconocerlas y, por supuesto, a utilizarlas también. Pasamos ahora a comprender la estructura del imperativo afirmativo. Para verbos regulares, ¿cuál es la idea? Podemos utilizar el verbo en infinitivo, es decir, con la terminación ar, ir, ya sea primera y segunda conjugaciones. Utilizamos este verbo en infinitivo, sacamos o quitamos la R final. Y luego tenemos el imperativo para tú. Primera y segunda conjugaciones. Así que, por ejemplo, el verbo cantar. Quiero hacer el imperativo, el verbo es cantar. Para tú basta sacar, es suficiente con sacar la R final. Cantar, canta tú. Y ya tengo para tú, perfecto. Comer, come tú. Saco la R final. Bebe tú, igual. Ahora, cuando vamos, si tengo para tú, canta, corre, todo lo que tengo que hacer para llegar a la forma para usted es cambiar la vocal. Si es una A, se convierte en E. Y si es una E, se convierte en A. Entonces, cantar, canta tú, cambio la A por E, cante usted. Correr, beber, corre tú, bebe tú, cambio la E por A, corre tú, bebe tú, corra usted, beba usted. Luego, a partir del modelo para usted,
solo agregar las terminaciones para nosotros. Mos, por ejemplo, canta tú, cante usted, cantemos nosotros, canten ustedes. Correr, corre tú, corra usted, corramos nosotros, corran ustedes. Aquí aparece entonces el modelo, cómo lo hacemos, canta tú, cante usted, cantemos nosotros, canten ustedes. Y luego para vosotros es tan solo sacar en el infinitivo, sacar la R final y poner una D. El verbo es cantar, cantad. Por eso aparecieron estos usos aquí. Pedid, ayuda, medid, el espacio. Pedir, medir, sacamos la R, ponemos una D. Dormid, morir, sacamos la R, ponemos una D. Este es el modelo o es la forma de hacerlo para vosotros. ¿Ya? Les recomiendo que pausen, que vuelvan y repasen este modo de hacer la formación del imperativo que les ayuda a recordar para que podáis hacer con tranquilidad. Segunda y tercera conjugaciones, lo que va a pasar es que el modelo de la segunda sirve para la tercera. Así que correr, sacamos corre tú, corra usted, corramos nosotros, corred vosotros, corran ustedes. La tercera conjugación sigue el modelo. Vamos a sacar, lo que pasa es que no vamos a seguir con una I, pero sacamos IR y utilizamos la E para tú o la A para usted. Y luego tenemos parte tú, parta usted, partamos nosotros, partir, que sería partir, sacamos, partir vosotros, partan ustedes. ¿Ya? Entonces va a seguir, sobre todo en el caso de tú, sigue el modelo de la segunda conjugación. Es la vocal que va a ser utilizada para tú. Entonces, beber, bebe, igual en partir, mantenemos la vocal E, parte, tú. Y luego cambiamos normal entre E y A para que tengamos usted, nosotros y ustedes. ¿Ya? Y vosotros sacamos la R y ponemos una D. Una otra forma de recordar es utilizar la conjugación de presente de indicativo para tú y luego sacamos la S. Por eso cambiamos después la vocal. Si es una A para tú, es con E para usted, nosotros y ustedes. Normal. Entonces, cantar. Tú cantas, tú corres, tú partes. Sacando la S, canta tú, corre tú, parte tú. Para los demás, cambiamos. Donde hay una A para tú, ponemos la E para usted y los demás. Donde es una E para tú, cambiamos y ponemos la A para usted, nosotros y ustedes. Desde aquí, parta usted, partamos nosotros, partan ustedes. Igualmente, para vosotros, solo sacar la R y poner una D. Cantad, corred, partid. Cuando hay verbos irregulares, necesitábamos estar más al tanto de esta irregularidad y luego recordamos que el modelo es el presente del subjuntivo, considerando la tercera persona del singular, ustedes. Y cuidado con estas irregularidades para la segunda persona, tú. Entonces, el verbo decir, di, tú, diga, usted. Hacer, haz tú, haga usted. Ir, ve tú, vaya usted. Poner, pon tú, ponga usted. Salir, sal tú, salga usted. Ser, sé tú, sé mi amigo. O para usted, sea bueno. Tener, ten, tú, tenga usted. Ven, venir, ven tú, venga usted. Así que el modelo para usted sigue con el subjuntivo y luego para tú es cuando vamos a tener irregularidades. Di, haz, ve, pon, sal, sé, ten, ven. ¿Ya? Y cuando hay verbos reflexivos, un dato importantísimo,
El imperativo afirmativo de estos verbos se conjuga, es uno de los casos, de los 3 casos, en que el pronombre viene, bueno, o va a aparecer pospuesto al verbo, es decir, después del verbo. Y no lo separamos, lo ponemos junto. Así que acostarse, acuéstate, acuéstese, acostémonos. Ahora, en este caso, hay que sacar esa S, no vamos a decir acostémonos. Sacamos esta S de en medio, acostémonos, porque la S final, que nos indica que es primera persona del plural, ya está en el pronombre. En el caso de la segunda persona del plural, vosotros, necesitamos hacer también un arreglo. Os, que se refiere es el pronombre para vosotros, no vamos a mantener la D como aparece, acostar, acostad. Ahora es acostarse. Si mantuviéramos esta D, acostados, esto funciona como un cualitativo, funciona como un participio pasado. Entonces se saca esta D siempre que hay el pronombre. Entonces, acostaos. Bien, es bueno hacer una pausa, poner atención y fijarse en los otros modelos. Se quita esta D porque si no sería como el participio pasado, acostados. Entonces, acostaos, ¿ya? Y luego para ustedes, acuéstense, ¿ya? Si fuera el verbo llamarse, llámese, llámate, llamaos. ¿Ya? Solo para que tengamos aquí una noción de un otro verbo reflexivo, pero podría ser cualquier otro, para utilizar eso de sacar la D y poner tan solo el pronombre os. Aquí aparece el verbo quedarse, quédate tú, quédese usted, quedémonos nosotros, quedaos vosotros. Y luego quédense ellos. Quédense ellos. El verbo irse es interesante porque es irregular, ve para tú. Entonces, vete, tú, vete de aquí, vete a mi casa, váyase usted, vayámonos nosotros. La forma de ir, ¿cómo iba a ser ellos? Sería muy raro. En el habla coloquial es muy usual, todo el tiempo la gente utiliza la forma iros. Si fuera para ustedes sería váyanse de aquí. Entonces, iros de aquí. Pero la Real Academia Española dice que la forma que estaría más adecuada es idos de aquí. Lo que pasa es que no vamos a oír eso normalmente entre las personas. Incluso cuando están ahí muy molestos, enfadados y quieren enviar a alguien o más de una persona. Si fuera una sola, vete al diablo, como dicen, vete al infierno, vete al diablo o a otros sitios, en fin. Si fuera para vosotros, sería iros al diablo. Pero dice la RAE que la forma más adecuada es idos, ¿ya? Y si fuera para ustedes, en el registro, incluso informal latinoamericano, que no se utiliza vosotros, váyanse de aquí, ¿ya? O váyanse al infierno, váyanse al diablo o lo que sea. Si en imperativo, siempre afirmativo, recuerden, porque el imperativo negativo, el pronombre viene antes del verbo. No os vayáis de aquí. Entonces, es distinto, ¿ya? No os llamáis tal cosa o lo que sea. Entonces, siempre viene antes, antepuesto al verbo. Ahora, imperativo afirmativo, como los pronombres vienen pospuestos y juntos al verbo, lo mismo va a pasar cuando hay complementos. Los complementos directos y los complementos indirectos que puedo sustituir por un pronombre. Entonces, es lo que dice aquí. Es lo que dice aquí. En imperativo afirmativo,
los verbos que tengan pronombres y que tengan complementos directos e indirectos, que voy a sustituir por pronombres también, van a mantenerse en las formas del imperativo y los complementos van a estar pospuestos y pegados a él. Igual que aquí, prepara la receta para ti mismo. Prepáratela. Siempre la precedencia es para la persona, el complemento indirecto, así que prepáratela. Puedo decir prepárate la receta perfectamente, pero es muy común en el habla coloquial, sobre todo en España, pero también en América, que reduzcamos el tiempo y hablamos todo con los pronombres. Es igual. Ya sé de qué hablamos, de la receta. Prepáratela. ¿Ya? Igual, envíe a ellos esta misma receta. Envíesela. A ellos sé, porque sería como lees, cambiamos le, porque no podemos mantener envíelesla. Entonces cambiamos les por sé, que es un pronombre también de tercera persona, singular o plural, así que envíesela y podría complementar a ellos, pero igual para evitar una ambigüedad. Pero como el contenido, el contexto ya es sabido, tranquilamente, envíesela y me refiero a ellos. En imperativo negativo, era lo que decía, los verbos con pronombres o los verbos con complementos directos e indirectos van a mantener la forma de imperativo negativo y por eso los complementos van antes del verbo, antepuestos a este verbo. No te prepares la receta, no te la prepares ahora. Entonces tengo a ti y luego la receta que puedo sustituir por el complemento. Entonces, no y luego va a llamar el pronombre reflexivo de persona y después el complemento directo. No se la envíe. La idea de enviar a usted o a ellos, enviar usted la receta a ellos, así que no se la envíe a ellos. Entonces, antepuesto al verbo, distinto de envíesela, prepáratela. No te la prepares, no se la envíe. Necesitamos siempre poner un poquito más de atención, un tiempo de estudio ampliado para recordar estas formas, pero igual, si nos ponemos a escuchar personas hablando en español, si intentamos comunicarnos, buscamos videos, películas, lo que sea, estas formas van a aparecer, estaremos más al tanto y nos acostumbraremos más a ellas. Así que están las referencias, es importantísimo que puedan echar un vistazo con tiempo, con atención, estudiar un poquito más para utilizarlas después en el habla cotidiana y entrenarse para comunicarse de estas formas en español. Encerramos esta clase aquí. Buenos estudios y hasta la próxima.